Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos y saludarlas. Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Con el desafío de alcanzar una transición energética exitosa, es que varios son los esfuerzos que están haciendo tanto el sector público como el privado para acelerar este proceso de cara a la meta autoimpuesta de nuestro país de alcanzar la carbono neutralidad. Ahora, ¿cómo se prepara el mercado para este desafío y cómo se proyecta la situación energética de Chile frente a las anomalías del mercado? La necesidad, por ejemplo, de mayor almacenamiento de energías renovables y el ingreso de nuevas redes de transmisión. Vamos a analizar este contexto, las proyecciones, los desafíos. Para eso estaremos conversando con el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo. Además, analizaremos los desafíos asociados a la transparencia en la industria del litio en nuestro país y conoceremos también la opinión de expertos en cuanto a la tramitación de permisos ambientales que requiere la industria minera. Y como cada semana, revisaremos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comente el capítulo de hoy en ex Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Chile cuenta con condiciones únicas para transformarse como uno de los mayores productores de energías renovables del mundo. Esto contando con un potencial bruto que alcanza los 3.541 gigawatts de energía solar, eólica, hidroeléctrica y también geotérmica. ¿Cómo se está preparando el país para allanar el camino hacia la descarbonización en base a energías renovables? De eso y más estaremos conversando con el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, que nos acompaña aquí en el estudio. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la invitación y la oportunidad de poder hablar sobre la transición energética de Chile. Comencemos por ahí. ¿Cómo ve usted este camino hacia la transición energética y en términos de los conceptos que se van manejando? Bueno, el país ya se comprometió en alcanzar la carbono neutralidad el año 2050 y por lo tanto el foco tiene que estar en cómo el trabajo que hacemos para alcanzar esa meta. Por cierto, en ese proceso las energías renovables son clave, ya que requerimos altos volúmenes de electricidad. Para tener un orden de magnitud de los requerimientos, al año 2050 tenemos que duplicar el consumo eléctrico de forma de lograr esta meta. Duplicar. Algunas cifras a nivel mundial. El 22% de la energía que se consume en forma directa es como electricidad. Al año 2050 se espera que el 51% de la energía se consuma en la forma de electricidad, más un 11% a través del llamado hidrógeno renovable. Es decir, vamos a depender en un 62% en forma directa del uso de la electricidad. 62%, y ese es un gran desafío. Y le hago la pregunta a Juan Carlos, ¿cómo está preparado el país para llegar a ese porcentaje tan alto en términos de, no quiero hablar de dependencia, pero sí el uso de lo que es la electricidad en sus distintas generaciones? Bueno, tiene un lado positivo, dado que vamos a necesitar desarrollarnos en base a energías renovables, vamos a alcanzar un alto grado de independencia energética, ya que tenemos recursos, tal como tú mencionaste. Los recursos renovables superan con creces la demanda y también abre la oportunidad de poder exportar esa electricidad y sea como tal o como hidrógeno renovable. El país está avanzando rápido y más rápido de lo que pensábamos. Las cosas están pasando muy rápido. De hecho, este año esperamos interconectar 4.000 megawatts de nuevas capacidades de generación, donde es principalmente energía solar fotovoltaica, con alrededor de 3.300 megawatts que se van a incorporar este año. Por lo tanto, vemos que las inversiones se están desarrollando. Por cierto, hay algunas que faltan. Requerimos más transmisión, específicamente para poder llevar la electricidad hacia los consumos, y capacidad de almacenamiento. Eso es esencial. Claro. Vamos a estar hablando de eso. Antes quiero hacer un paréntesis en términos de la generación de electricidad y también en lo que ha sido un positivo año en lo que es la situación hídrica. Desde la electricidad a través de esta fuente, ¿cuál es la visión que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional? Si estamos en un buen pie, si las lluvias que tuvimos este año generaron un panorama bastante más positivo y favorable para los próximos años, ¿cuál es un poco la evaluación? Bueno, efectivamente este año las lluvias han permitido que a septiembre, al 30 de septiembre, el 56% de la energía producida viene de fuentes renovables, ¿no? Y es más, recientemente, puntualmente en una hora,
llegamos a abastecer el 93% de la demanda en base a energía renovable, es decir, solo el 7% en base a combustibles fósiles. Impresionante. Es decir, en la medida que tenemos disponibilidad del recurso hídrico, la participación de la energía renovable es muy alta y de hecho la huella de carbono, es decir, cuánto carbono tenemos por megawatt hora, llegó a 0,18, o sea, un volumen bastante bajo cuando en años previos estábamos en torno a 350, a 0,35, es decir, una baja sustancial producto de la participación de las energías renovables. Bien impresionante. Y pensando en eso, en el favorable escenario que deja las lluvias, digamos, para la electricidad por las centrales hidroeléctricas, pero por sobre todo la diversidad, el amplio margen que ya existe de renovables. O sea, yo hablaba solar, usted lo mencionaba, Sí. geotermia. ¿Cómo es positivo ese escenario? Bien, No depender solamente de una, a eso me refiero. sí, bueno, la energía renovable que más se ha desarrollado es la solar fotovoltaica, también hay proyecto eólico. Sí. Y si recuerdas la presentación de Al Gore el año 2016, ponía a Chile como ejemplo y planteaba que íbamos a llegar a 13.500 megawatts de capacidad instalada solar fotovoltaica. De acuerdo a los proyectos que están informados y en proceso de construcción, hacia el 2025 deberíamos alcanzar los 13.500 megawatts de potencia instalada en centrales fotovoltaicas. Y eso impone el desafío del almacenamiento, porque la energía no la necesitamos solo de día, sino que también Por supuesto. el resto en la noche cuando ya no tenemos sol. Juan Carlos, y ahí hay una pregunta que lo hemos conversado bastante en el programa. ¿Más almacenamiento que transmisión, más transmisión que almacenamiento? Las dos anteriores, ¿cómo tiene que ser la ecuación, el cóctel acá? Esa no es una dicotomía, necesitamos las dos cosas. De hecho, cuando te decía el consumo eléctrico se va a duplicar, tenemos que llegar con esa energía a los consumos, sin perjuicio de que también vemos que hay un desarrollo creciente de la autogeneración. Pero, por lo tanto, necesitamos desarrollar las redes de transmisión para llevar la energía a los consumos y también el almacenamiento. Y probablemente el almacenamiento, y esto en base a estudios que hemos realizado, va a estar cercano de la fuente de generación. Por lo tanto, tienes que llevarlo hacia allá. Entonces, son las dos cosas, no es una excluyente. Sí hay prioridades, hoy día la prioridad es el almacenamiento, puesto que las instalaciones de transmisión que estamos desarrollando, entre ellos la línea de corriente continua, ya están en proceso y por lo tanto hoy día el foco es tratar de tener en los próximos 2 o 3 años montos relevantes en capacidad de almacenamiento. Y esta prioridad, Juan Carlos, también por el nivel de vertimiento de energía que se está dando en las centrales que actualmente existen. O sea, hoy día hay un descalce entre la demanda y la oferta de energía renovable. O sea, la demanda de día fluctúa entre 9.500 y 10.000 megawatts, en circunstancias que tenemos una capacidad de energía renovable muy superior a ello. Por lo tanto, lo que necesitamos es moverla de horario diurno a nocturno para poder reducir la generación fósil. Ahora también, y eso es reconocido por la Agencia Internacional de Energía, un sistema con alta participación de energías renovables variables va a tener intrínseco un porcentaje de recorte por diseño. Y ahí te doy un ejemplo. Por ejemplo, la energía eólica en Chile hay del orden de 3.000 megawatts de capacidad instalada. El año pasado, a nivel horario, varió entre 2.700 megawatts y 10. Y esa variación hace que en algunos momentos vas a tener exceso de capacidad y en el diseño del sistema hay un recorte intrínseco, eficiente. Claro. No los niveles que hay hoy día, por cierto, lógico. pero va a haber uno. De hecho, el estudio de almacenamiento que hicimos, en base a los costos que tienen hoy día las tecnologías, se estimó en un 15%. 15%. Juan Carlos Olmedo, en un tema relacionado a el sector energético, es uno que en los últimos años, desde hace un buen tiempo hay que decirlo, ha ido muy de la mano de la digitalización, de la tecnología, de interconectar, para qué hablar de lo que es la matriz energética, la transmisión, entre otras, el propio Coordinador Eléctrico Nacional, de hecho. Ahora, esa digitalización que tiene cosas muy positivas también tiene desafíos desde el punto de vista de vulneraciones, ciberataques, cómo también se ha ido más que preparando, asentando esa prevención ante este tipo de situaciones que pueden dejar un país oscura. No quiero ser tan extremista, pero puede pasar eso.
Sí, efectivamente es correcto lo que dices. Parte del proceso de transición energética implica la digitalización de las redes, ¿eh? Y cierto, si digitalizas un sistema en profundidad, se abre el riesgo de la ciberseguridad. Es por eso que desde el 2019, junto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, trabajamos en definir un estándar para la ciberseguridad y la protección de la infraestructura crítica en el sector eléctrico. Y finalmente, producto de los análisis, adoptamos el estándar NERC, que es de Estados Unidos de Norteamérica, el estándar NERC-CIP, que ha venido siendo implantado desde el año 2019 por las distintas empresas del sector energético. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo, hay avances importantes y creo que estamos en buen pie. El país está avanzando. Se ha tomado la precaución, digamos, y la atención en este punto, ¿no? Sí, efectivamente. Y no es solamente la industria energética, tantas otras industrias donde se habla de ciberseguridad hace un buen tiempo y muchas veces se dice estamos un poquito atrasados. Por cierto, hay otros sectores, digamos, nosotros monitoreamos el sector energético, eléctrico, digamos, el sector energético tiene otros componentes. Sí, sí, claro. Y hay avances relevantes, o sea, nos falta, pero hay avances importantes. Uh-huh. Quiero hablar, y está muy ligado también con la tecnología en el sector eléctrico, la digitalización. En el programa de Duna, el Reporte Minero y Energético, lo comentamos en su minuto. Esta iniciativa Renova habla de trazabilidad. Explíqueme un poquito de qué se trata. Bien, para monitorear el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones, es necesario medir, registrar y verificar con sistemas confiables. Entonces, lo que nosotros empezamos a trabajar desde el año 2020 es cómo podíamos trazar el origen de la energía renovable producida hasta el consumidor final. Toda la cadena. Toda la cadena, ¿eh? Producción, transmisión y registrarla en el consumo. Y de ahí nació la idea de Renova y haciendo la investigación desarrollamos un modelo de negocio, consultamos a los distintos agentes del mercado, tanto generadores, transmisores, certificadores, y llegamos a la conclusión de lo que nos podía ayudar a dar esa certeza, puesto que habían riesgos de doble contabilidad, es decir, vender 2 veces el mismo kilowatt-hora renovable, claro. O doble proclamación que digan más de una empresa que es mío. Y se concluyó que a través de la tecnología blockchain podíamos dar certeza de que un kilowatt-hora producido era asociado exclusivamente a un cierto consumo. Ya llevamos 3 años haciendo la trazabilidad, ha sido bastante exitosa. Para el 2022 trazamos 101 empresas que acreditaron huella de carbono, de las cuales varias alcanzaron huella cero. Bien, una iniciativa que sigue su curso. Se nos acaba el tiempo, Juan Carlos, pero quiero agradecerle. Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Estaremos conversando más adelante los desafíos también del sector eléctrico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. La transparencia fiscal y la rendición de cuentas se han convertido en elementos fundamentales para garantizar la buena gobernanza del sector minero y fortalecer también la credibilidad en el régimen fiscal. Estos principios no solo reducen las oportunidades de corrupción y mala gestión de los fondos públicos, sino que también fomentan la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas relacionadas con la minería. Para conocer más sobre este asunto, revisamos la siguiente. La transparencia fiscal y la rendición de cuentas son fundamentales para la buena gobernanza del sector minero y la credibilidad en el régimen fiscal. La transparencia no solo reduce las oportunidades de corrupción y la mala gestión de fondos públicos, sino que también fomenta la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas. La minería en todo el mundo sufre de una crisis de confianza de parte de la sociedad civil y el litio no está exenta de ese desafío, ¿no? Una forma de atender o atenuar estos conflictos que se van suscitando de tiempo en tiempo en la minería es promover transparencia. Y transparencia no solamente en términos fiscales, en términos de cuánto aporta esta actividad
a los ingresos públicos, los impactos que tiene en términos de medio ambiente, las relaciones con las comunidades. Según los estudios realizados por la CEPAL, la principal barrera que enfrenta el país en este aspecto es la norma de reserva establecida en el Código Tributario. Esta norma impide la divulgación de información clave, como las ganancias, pérdidas y gastos en la explotación del litio. Sin embargo, este año Chile anunció su intención de adherirse al estándar de transparencia 80 para abordar este desafío. Chile en general, en la región, es un país que es bastante transparente de por sí. El 80 va a traer, sin embargo, la obligación de que las compañías revelen información, pagos de impuestos, pagos de regalías, en general pagos hechos en el marco de la explotación del recurso mineral por proyecto. Y esto le va a dar una idea a la comunidad, de nuevo, al ciudadano chileno, de cuánto es que se paga por la explotación de determinado proyecto. Hay iniciativas como 80 que precisamente es lo que buscan, transparentar por una parte en un catálogo abierto, disponible para cualquier persona, lo que está pasando con las rentas, con los permisos medioambientales, ¿cierto? Con cómo se explota, cómo se desarrolla este mercado minero, pero además tiene que ser entendible para las personas, porque eso es lo que finalmente queremos lograr. Se tiene que armar un grupo multipartícipe entre sociedad civil, el gobierno y el sector privado, y yo creo que eso también puede aportar mucho porque, digamos, las tres contrapartes pueden discutir cómo quieren avanzar con el sector minero y cómo pueden mejorar las prácticas mineras, y también ahí armar un poco, ¿no?, la visión entre las tres contrapartes de qué quieren hacer con su riqueza mineral, como el litio, como el cobre. Uno de los riesgos a partir de la falta de transparencia es la práctica de subvaloración de precios de transferencia, que reduce los ingresos que los gobiernos pueden obtener de la industria minera en hasta un 20%. Y, por otro lado, expertas y expertos hacen hincapié en prevenir el riesgo de captura del Estado. El análisis que estamos haciendo en este evento es cómo hay una vinculación entre la falta de transparencia y eventualmente riesgos de corrupción que se podrían encontrar en la gestión de la industria, ¿no? Estos riesgos pueden venir porque no se sabe a ciencia cierta cómo se calcula la liquidación de los impuestos y las regalías. El tema de captura del Estado es mucho más serio porque se refiere a la formación de las reglas del juego. ¿Quiénes son los que influyen y crean, ya sean las normas regulatorias, las legales, la política económica de las instituciones? Y ahí, cuando existe captura del Estado... Algo que siempre ha sido comentado, digamos, y que genera cierto resquemor, tiene que ver un poco con la captura del Estado. Esto tiene que ver muchas veces con utilizar mecanismos que existen, ¿cierto? No digo para defraudar, pero sí digo de pronto para utilizar estos vacíos o esta información un poco opaca en no entregar toda la información, ¿cierto? Bien sabemos que el año anterior las rentas de litio fueron bastante altas, pero de pronto quisiéramos saber mejor qué es lo que se hace con este dinero. Más de 300 trámites tienen un impacto significativo en el retraso de la aprobación de proyectos de inversión, especialmente los tiempos que toma obtener una respuesta positiva por parte de las instituciones involucradas en sus evaluaciones. Vamos a profundizar en los desafíos de la denominada permisología en la siguiente nota. La Comisión Nacional de Energía y Proyectos determinó que en Chile existen un total de 439 trámites que inciden en el proceso de inversión en el país. El análisis realizado por la organización determinó que 309 de ellos influyen en el retraso en la aprobación de los proyectos, especialmente en los tiempos que toma conseguir una respuesta positiva por parte de las instituciones involucradas en la evaluación de estos. Una de las trabas que tiene el sector y que nosotros hemos constatado de manera recurrente son los largos plazos de tramitación de los permisos. Largos y también inciertos. Y ahí es donde incide un esquema regulatorio en Chile que es bastante complejo y se ha ido complejizando además en el tiempo. Las inversiones se retrasan, se demoran en realizarse y eso termina por dañar, digamos, al sector. Para que estos proyectos pasen de una potencialidad a una realidad, tiene que pasar por todo el proceso de permisos sectoriales y ambientales. Y es fundamental que abandonemos la dicotomía entre tener un proceso de permiso expedito, ágil, dinámico, en plazos más ciertos y cortos, con que eso implicaría en el fondo sacrificar estándares ambientales. Eso no es así. Uno puede tener un sistema de permisos básicamente ágil, con plazos ciertos, con criterios ciertos,
y al mismo tiempo elevar los estándares ambientales y también establecer instancias de participación ciudadana profunda. Chile se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre el fomento de la inversión y la protección de aspectos críticos para la sociedad. Por este motivo, en el marco del acuerdo del royalty minero, se estableció reducir en 1/3 el tiempo de tramitación de los permisos requeridos por los proyectos de inversión minera, sin perjudicar los estándares ambientales. Existe una importante desagregación de los permisos. Con esto me refiero a que eventualmente podrían fusionarse o agruparse permisos pertenecientes a un mismo sistema y revisados por un mismo organismo. Por ejemplo, los permisos de agua potable y alcantarillado, que corresponden a un mismo sistema de circulación de agua, podría fusionarse en un mismo permiso y, por consiguiente, corresponderían a un solo expediente. Ese es el principal desafío que tenemos. ¿Cómo logramos, en el fondo, modernizar el sistema de permisos sectoriales, que son más de 300, y el sistema de evaluación de impacto ambiental? Relevando los estándares ambientales y profundizando la participación ciudadana. Esos 3 objetivos se pueden lograr. Las propuestas que te comento, en realidad no tienen relación con reducir la exigencia, sino más bien buscar estrategias para agilizar el proceso. Es más, las exigencias van a ir en aumento. En el derecho ambiental existe el principio de no regresión y eso sumado además a las distintas voces a nivel mundial, a las distintas iniciativas de las Naciones Unidas y a los distintos acuerdos que se han realizado entre países. Todo eso indica que las exigencias van a ir en aumento. Para ello, se busca reformar el sistema de permisos no ambientales y, para fines de este 2023, se considera el ingreso de un proyecto de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué es importante dar un salto en temas de productividad? Porque es un sector primero que va a ser muy demandado. La demanda por cobre, por ejemplo, va al alza y se proyecta que siga así con la electrificación de la economía y por lo tanto es clave atacar el problema de manera multidimensional, tanto con mejores prácticas a nivel gerencial como con políticas públicas que propendan a una mejor productividad. Ahí la regulación es clave. La regulación tanto de la permisología, entre comillas, la tramitación de los permisos, como otras áreas que pueden impulsar eventualmente la productividad del sector. Esto no se trata de pasar a llevar la normativa, sino que a poder cumplirla de manera más eficiente. La Comisión Chilena del Cobre publicó su último informe sobre los costos de la industria minera, reporte que mide el cash cost de 22 empresas de la gran minería y que representa más del 90% de la producción nacional de cobre. De esta forma, Cochilco registró un aumento generalizado en los costos de las operaciones mineras durante el primer semestre de 2023, donde se alcanzó un costo según promedio de $1.98 por cada libra al primer semestre de 2023. Esta cifra supone un salto de 25% frente al $1.59 vistos de la primera mitad de 2022. De acuerdo al organismo estatal, esto se atribuye a varios factores. Primero, una disminución en la producción y también el aumento de los costos asociados con servicios de terceros, salarios, precios de materiales, electricidad y otros cargos. Con una inversión de más de $8.000 millones, ha sido recientemente inaugurado el proyecto Quebrada Blanca Fase 2 de la canadiense Teck. Sin embargo, recientemente, ya a pocos días de su inauguración, la empresa retiró la declaración de impacto ambiental del proyecto de aumento de capacidad de molienda de QP2, valorizado en $3.000 millones. El proyecto fue ingresado en enero de este año y busca aumentar de 140.000 a 210.000 toneladas por día la tasa de procesamiento mineral a partir de 2026 y así extender su vida útil hasta el 2040. De acuerdo a la empresa, tras recibir retroalimentación de los organismos reguladores, se decidió retirar la solicitud de tramitación ambiental para este proyecto de expansión con el fin de disponer de un tiempo necesario para considerar esa retroalimentación, comprender mejor la capacidad total de UV e ingresar al sistema una solicitud de permiso revisada. En otras noticias de la industria minera, pese a que su desempeño a nivel global aumentó en un 42%, principalmente por su operación Quellaveco en Perú, la empresa Anglo American informó que ha registrado una caída en su producción de 4% en Chile. Esto se debería principalmente a menores leyes y la cantidad tratada en los bronces, un asunto que contrarrestó parcialmente por las mayores leyes previstas de Collahuasi. En detalle, la producción de los bronces disminuyó un 20%, en parte por la interrupción de 16 días tras, recuerden ustedes, un incendio en una de las subestaciones de la mina. Por otro lado, Collahuasi registró un alza de 9%, mientras que el soldado llegó a un 5%.
Llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles nuestras distintas plataformas, reporteminero.cl, también Reporte Minero y Energético en Radio Duna y todos nuestros capítulos, nuestras 10 temporadas a disposición de ustedes, todos los temas que hemos tratado en el programa en 24horas.cl. Será hasta la próxima, que les vaya muy bien. Nos vemos, chao. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.